Bien, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 39, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y es que estos versículos que acabamos de leer, prácticamente en ellos encontramos los resultados de la travesía que Jesús hizo rumbo a Galilea, pasando por Samaria. Y es que los samaritanos, de hecho el nombre Samaria es derivado del nombre Semer, quien era un hombre que vivía prácticamente en esa población, en esa área, que era prácticamente colinas despobladas. Y cuando Omri llega a ser rey de Israel, a él le gustó esa área y quiso comprarla. Y se la compra a este hombre llamado Semer. Eso está prácticamente ahí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16. Y se la compra a él, y cuando se la compra, él lo que hace es ponerle el nombre en honor a quien le había vendido esa propiedad, o sea, Semer, y le pone Samaria. Precisamente Omri, ahí precisamente él estableció su palacio, y también Acab, quien fue el hijo de Omri, también reinó en Samaria. O sea, la capital de Israel fue Samaria durante ese tiempo. Ya en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, se nos habla de que los judíos fueron invadidos, Samaria fue sitiada. Y en el capítulo 17 se nos muestra cómo el rey asirio, los asirios llegaron e invadieron Samaria, la capital del imperio de Israel, y se llevan cautivos a los judíos, se los llevan cautivos a Asiria. Y lo que hace el rey asirio es que trae personas de diferentes lugares, extranjeros, para que vivieran en esa tierra que quedaba sola, porque los judíos que vivían en Samaria fueron deportados a Asiria. Ahí habían babilonios, ahí de hecho habían de muchos pueblos, dice que otros eran babilonios, otros eran de un lugar llamado Cuta. Los trae el rey asirio y los pone a vivir ahí. Pero la historia es bastante amplia, y resulta que como ese territorio pertenecía a Israel, y los extranjeros que llegan a vivir ahí no sabían adorar a Dios, porque ellos eran paganos, viene Dios y les manda una plaga de leones. Y cuando los que vivían en esa tierra se dieron cuenta de que los leones los estaban asediando, y a muchos se los comieron, entonces el rey asirio dijo: no, lo que pasa, dijo, es de que ese territorio es un territorio, bueno, él lo entendió de esa manera, que era un territorio sagrado porque pertenecía al pueblo judío. Entonces viene él, de los sacerdotes que había llevado a Asiria él como cautivos, manda a uno para que les enseñara todo lo que tenía que ver con la ley de Dios. Y así se terminó la plaga de los leones en Samaria. Bueno, el punto es que cuando regresan los judíos, después de la deportación, regresan de nuevo a su tierra, encuentran a esos extranjeros ahí viviendo en su tierra, porque el rey les había dado lugar que ahí vivieran. Ahí comienzan las disputas entre ellos, pero resulta que prácticamente con el tiempo ellos fueron mezclándose, y aunque Dios les había ordenado a través de Moisés que no se mezclaran y que no emparentaran con pueblos extranjeros paganos, los judíos con el tiempo comenzaron a emparentar, y judíos y samaritanas, o sea, extranjeras, comenzaron a casarse y a tener hijos.
De tal manera que ya los samaritanos en tiempos de Jesús eran prácticamente mitad judíos y mitad extranjeros. Eran medios judíos, digamos así. Y cuando se construye el templo en Jerusalén, ellos, en oposición a los judíos, ellos construyen un altar en el monte Gerizim, que está ahí en Samaria. De tal manera que cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ella le hace esa pregunta: mira, ustedes dicen los judíos que allá se hay que adorarle, y nosotros los samaritanos decimos que aquí, le dijo la mujer a Jesús. Y ahí surge la pregunta: ¿dónde es que hay que adorar?, le dijo ella. Y entonces el Señor le dice: ustedes, le dice, los samaritanos, le dice el Señor, adoran lo que no saben, le dice el Señor. Nosotros sabemos lo que hacemos, le dijo el Señor. Pero mira, le dice el Señor, vendrá la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre donde quiera que estén, le dijo el Señor. Y la hora ya llegó, le dijo el Señor. Ni en este monte ni allá, en cualquier lugar donde se invoque el nombre de Dios, lo encontrarán, le dijo el Señor. Vale. Este detalle es bien interesante. Y es que cuando Jesús aparece, Él lo que comienza es, hermanos, como he dicho en otras ocasiones, el Señor lo que viene es a darle vuelta a todas las tradiciones y a todos los mitos que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos. Y muchas veces nosotros creemos de cosas que pensamos que así son, cuando realmente no son así. Entonces, los judíos tenían a los samaritanos por paganos, pero realmente eran sus medios hermanos, vamos a decir así. Temían a Dios. Pero claro, los samaritanos, como sabían que los judíos los despreciaban tanto, ya ellos también les devolvían desprecio. Cuando Jesús viene, comienza a tener relación y comienza a entablar contactos con los samaritanos. Algo que era chocante, no solo para los judíos, sino aún para los samaritanos. Por eso la samaritana le dijo: y tú siendo judío, ¿por qué me vienes a pedir agua a mí, que soy samaritana? Ahí podemos ver nosotros cómo estaban de tensas las relaciones entre los samaritanos y los judíos. Pero como el Señor Jesucristo lo que viene a hacer es a romper las enemistades que hay en el ser humano. El Señor lo que viene a hacer es a romper viejas tradiciones. El Señor lo que viene a hacer es a romper, amados hermanos, con todo aquello que nosotros nos oscurece la mente. Él lo que viene más bien es a aclarar la mente, a iluminarnos con su palabra. Y eso es lo que hace Jesús. Y comienza Él a tratar no solamente con los samaritanos, sino también con los judíos, para que los judíos vieran a los samaritanos como sus hermanos y no los vieran como paganos, como bastardos, como dice la Escritura. El odio racial solamente tiene respuesta en Cristo Jesús. Sí. Entonces, resulta que viene Jesús y comienza a acercarse a ellos. Y fíjese que si nosotros escudriñamos los evangelios, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús comienza a trabajar tanto con los judíos como también con los samaritanos. Y en primer lugar, lo que hace Jesús, la primera vez encontramos en Lucas capítulo 9, que el Señor se acerca a los samaritanos y los rechazan. Primera vez. Esta ya no era la primera vez cuando el Señor se acerca al pozo de Jacob, sino que ya se había acercado una vez más. Y entonces fue cuando dice la Biblia que cuando Jesús manda a sus discípulos adelante de él para que anunciaran que él iba a pasar por ahí para que la gente lo esperara. Pero la sorpresa fue que los samaritanos no salieron, hermano. Y mejor cerraron las puertas y las calles asoladas. Y cuando Jesús entra a Samaria y los discípulos con él, le dijeron: mira, maestro, le dijo, ni siquiera salieron a la ventana. ¿No quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los queme?, le dijo. Así le dijeron los discípulos al Señor. Pero como el Señor es tan paciente, hermanos, y misericordioso, y el Señor le dijo: cállense la boca, les dijo el Señor, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo, les dijo el Señor. Porque muchas veces nosotros somos prestos para condenar a la gente, cuando el Señor tiene un plan con ellos. Sí, hermanos, nosotros le damos el veredicto a las personas antes de que el Señor hable. Pero a nadie el Señor ha puesto por juez en esta tierra. El juez especial, el juez todo excelente es Él. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice: no juzguéis nada antes de tiempo, les dijo.
Entonces viene el Señor y lo que hace es que se va. Se fue el Señor y no sucedió nada. Pero viene el Señor y trabaja con los judíos también. Y entonces un hombre le dijo una vez a Jesús, un fariseo: maestro, le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? El más grande mandamiento. Ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo, le dijo el Señor, es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo?, le dijo. Le dijo el fariseo. Y viene el Señor y lo que hace es que le cuenta una parábola. Eso está ahí en Lucas 10:30, a partir del versículo 30 del capítulo. Y viene el Señor y le dice: mira, un hombre, le dijo, iba por un lugar, pero le encontraron unos ladrones, le dijo, y lo asaltaron, hasta lo dejaron sin ropa, y además lo golpearon, y quedó tirado el hombre ahí. Al momento, le dice, venía un levita, le dijo, que era un levita, era miembro de la tribu de Leví de Israel. Pasó un levita y cuando vio al hombre golpeado, se fue por otro lado, le dijo el Señor, y lo dejó ahí. Después, le dijo el Señor, pasó un sacerdote, le dijo, que eran los grandes y los guías espirituales de Israel. Pasó un sacerdote por ahí y también dio la vuelta, le dijo. Pero después vino, le dijo, un samaritano, le dijo el Señor. Y le dijo, lo recogió, lo montó en su cabalgadura, le dijo, y lo llevó a un mesón, le vendó las heridas, y cuando se iba a ir, le dio 2 monedas al mesonero y le dijo: cuídamelo, y si algo incurre en más gastos, cuando regrese yo te lo pagaré. Y el Señor le dijo: ¿quién es el prójimo?, le dijo, de la historia. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor ahí? Mire lo que el Señor le estaba enseñando. Las personas a quien ellos más odiaban, resulta que en la historia ellos eran los buenos, los samaritanos. Entonces era una gran lección que el Señor les estaba dando. Un samaritano, a quienes ellos tanto odiaban, un samaritano se compadeció de un judío golpeado por los ladrones. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor ahí? Introduciendo a los samaritanos también, para que el pueblo judío también los aceptara como sus hermanos. Pero fíjese que en la Biblia también nosotros encontramos de que Jesús, antes de irse de esta tierra, les dijo a sus discípulos: miren, les dijo, ustedes van a recibir poder, les dijo, y cuando ese poder venga sobre ustedes, les dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, me serán testigos, les dice, en Jerusalén, les dice, en Judea, les dijo, ¿y a dónde más? En Samaria. De nuevo les estaba diciendo: no se olviden de Samaria. Y sabe usted que en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos que a raíz de la gran persecución, Felipe fue a dar a Samaria y ahí predicó a Cristo y muchos se convirtieron. Pero ¿qué vemos ahí? El plan de Dios con los marginados, el plan de Dios con los discriminados. Amados hermanos, no importa si nosotros como cultura o etnia en este país somos discriminados, hay alguien que no nos ha discriminado y nunca nos discriminará. Es el Señor Jesucristo, que nos ha amado tanto. Sí, hermanos, porque el descrimen, eso hace, como dijo alguien, hace mella en la persona. O sea, causa un gran dolor en las personas. Usted sabe que hoy en día, no solo en este país, a nivel mundial hay tantas personas marginadas, amados hermanos. Hay tantas personas discriminadas. Gracias a Dios que el Señor no discrimina a nadie. Ahora, si vamos esto a trasladarlo al campo espiritual, ¿quiénes son los samaritanos? Hoy en día, ¿quiénes son los samaritanos espiritualmente hablando? Bueno, espiritualmente hablando, los samaritanos hoy en día son aquellas personas que creen en Dios, que se llaman creyentes, pero adoran a Dios a su manera. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, le dijo el Señor. Nosotros sí adoramos lo que sabemos, porque la salvación, le dijo, habrá de venir de Israel, le dijo el Señor, de los judíos. Y ella le dice: pues ni modo, le dice, cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todas las cosas. Yo soy, le dijo el Señor. El que habla contigo es, le dijo el Señor. Entonces, pero resulta que es el punto al que quiero llegar.
Porque estamos viendo quiénes son los samaritanos hoy en día, espiritualmente hablando, como he dicho. Son esas personas que dicen, yo tengo mi propia fe, dicen. Como los samaritanos hicieron su propio templo y su propio monte, en el monte Gerizim, era el lugar de adoración de ellos. Entonces, así hay personas que tienen su propio monte. Dice, esta es mi religión, dicen. Y al fin y al cabo, dice, Dios siempre oye. Si Dios siempre oye, si Él no es sordo. Pero lo que hay que ir es si estamos haciendo las cosas de acuerdo a como Dios ha establecido en su palabra. Sí, eso es todo. Pero hoy en día abundan los samaritanos, hermanos, de personas que dicen, yo tengo mi propia fe, dicen. Yo sé, Dios sabe, dice que yo le amo. Dios sabe que yo le busco. Dios sabe aquí, Dios sabe allá. Si Él lo sabe todo, y por eso la Biblia dice que Él es omnisciente. Eso no tenemos la menor duda. Pero el punto es, ¿estamos haciendo las cosas como Dios manda? Mire que el Señor Jesucristo no le dio la razón a los samaritanos. No les dijo, miren, está bueno ustedes, pues ni modo, como los judíos los han despreciado, está bien que se hayan hecho a un lado, está bueno que hayan hecho su propio monte, ahí en Gerizim hayan hecho su propio altar. No, el Señor no les dijo eso. El Señor lo que les mostró a ellos es que era necesario que se arrepintieran también, como los judíos también andaban perdidos. Así es, hermanos. Entonces, hoy en día existe tanta gente, hermanos, que al igual que los samaritanos en aquel tiempo, quieren hacer las cosas como a ellos les parecen. Dicen, yo creo que así tiene que ser, dicen. Yo pienso, dicen, que así tienen que ser las cosas. Y al fin y al cabo, dice, cada quien que crea como quiere, dice. No, no es así. No es como la persona quiere, no es como queremos, sino como Dios quiere. Entonces, como sea la voluntad de Dios. Entonces, y la voluntad de Dios está en este libro santo. Aquí está la voluntad de Dios. Ahora, pero entremos ya en detalle en la porción que leímos. Y es que resulta que cuando el Señor comienza a hablar con la mujer samaritana, además de tener esa plática de las cosas que ya le narré a usted, pues, y que de hecho están aquí en la Biblia, antes de los versículos que leímos, resulta que el Señor le dice, dame agua. Si supieras quién te está pidiendo agua, le dijo el Señor. Yo tengo un agua mejor. ¿Y de qué agua me vas a dar? Le dijo la mujer. Le estoy parafraseando. Dice, del agua que yo te daré, le dice, nunca más te va a volver a dar sed, le dijo el Señor. Y le dijo ella, dame agua de esa entonces, le dijo, para no estar viniendo todos los días a traer agua aquí, le dijo ella. Ella pensaba que el Señor le iba a hacer un pozo en el patio de su casa. Y el Señor le dice, mira, le dice, sí, te la voy a dar, le dice, pero con una condición, le dijo el Señor. Ve a traer a tu esposo, le dijo. Y le dice ella, no tengo marido, le dice. Es cierto, le dijo el Señor. Porque 5 has tenido y el 6º que tienes ahorita, le dijo, no es tu marido. O sea que esa mujer es una adúltera. O sea, era roba maridos, pues. Sí, eso era. Sí, porque el Señor le hubiera dicho, mira, no te has casado con el que tienes. No, no es tu marido. Quiere decir que era propiedad de alguien ese marido que ella tenía. Y cuando el Señor le dice eso, esa mujer deseaba que la tierra se la tragara, o haber caído dentro del pozo al menos. Y bueno, pero si usted lee la historia, hermano, se va a dar cuenta que esta mujer hasta dejó el cántaro ahí. Sí, dice que dejó el cántaro y se fue corriendo a la ciudad, porque el pozo estaba fuera de la ciudad. Y se va y comienza esta mujer a decirle a todo el mundo, a todo el que encontraba en las calles de la ciudad, y le dicen esas palabras que aquí leímos, que están en el versículo, la parte final del versículo 39. Me ha dicho todo lo que he hecho, decía ella. Vengan, decía. Vengan, le decía el pueblo. He encontrado un hombre. Yo creo que es profeta, decía ella todavía. Y él es más que profeta. Vengan, le decía, porque me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Qué sucede? Que lo que comienza ella es a testificar de lo que Cristo apenas había comenzado a hacer en ella. Bueno, de hecho, a ella no le contaron, ella se encontró personalmente con el Hijo de Dios. Entonces resulta que cuando ellos regresan, porque la Biblia nos narra que ellos regresan con ella, pero el punto es este, hermanos, de que era una mujer inmoral.
Ella era una mujer inmoral, por lo que el mismo Señor Jesucristo le dice. Pero a pesar de eso, ella lo que hace es que causó tanto impacto en su vida. Lo que Jesús le dijo es que nadie, al menos que algún pariente cercano, pero una persona desconocida, ¿cómo iba a saber lo que ella había hecho en su vida? Pero es que el único que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón es el Señor Jesucristo, porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Entonces ella se sorprendió, le causó un gran impacto. Pero ¿qué sucede? Que ellos, en primer lugar, vemos que creyeron por el testimonio de ella. Aquí es importante, hermanos, poder tener en cuenta. Y es que dice que muchos, dice, de los que vivían, o de los samaritanos que vivían en aquel pueblo, o sea, en Sicar, creyeron, dice, en Cristo Jesús. Creyeron en Él. Ese es el enfoque del mensaje. Pero en primer lugar, ¿por qué creyeron? Creyeron, como acabo de decir, por el testimonio de ella. Mire, amados hermanos, cuando una persona, después de haber andado arrastrada en el pecado, en el vicio, en la inmoralidad sexual, viene a Cristo, amados hermanos, ese testimonio es innegable para aquellas personas que le han conocido. ¿Me entendió lo que dije? Cuando una persona ha andado arrastrada en el mundo del pecado, cuando una persona ha sido mapeador del diablo, y cuando viene a Cristo Jesús, Jesucristo le transforma de una manera que muchas veces las personas que le conocen ni lo creen. Es increíble. Entonces, ¿pero qué sucede? Que ellos, los samaritanos, vinieron con ella. Y le decían, ¿y dónde está ese hombre que te ha dicho toda la verdad? Allá en el pozo, les decía ella. Y viene el montón de gente, hermanos. Un montón de personas detrás de ella. Apenas había conocido a Jesús, hermano, y ya estaba trayendo a muchas personas a Cristo. Imagínense. Apenas minutos antes se había encontrado con el Hijo de Dios y ya era ganadora de almas. Un montón de gentes, hermano, y sobre todo casi hombres. Venían detrás de ella, pero no venían detrás de ella porque querían conquistarla. No, venían porque querían saber si era cierto lo que ella había dicho. ¿Y qué sucede? Que cuando llegan al pozo, se encuentran con aquel ser que es el más maravilloso del universo. Aleluya. Nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Y comienza Jesucristo, me imagino, con esa gracia que le dio el Padre a través del Espíritu Santo, a hablarles a aquellos hombres. Y les comienza a predicar la verdad de su reino. Y dice la Biblia que muchos de los samaritanos, dice, que vivían en aquel lugar, creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. O sea, el anzuelo prácticamente que hizo que esos hombres llegaran a Jesús fue el testimonio de ella. Eso fue. O sea, ese fue el medio. Como he dicho, esa fue la carnada, digamos así, para que ellos llegaran al pozo. Si no llegan ellos al pozo, hermanos, se hubieran perdido espiritualmente, se hubieran perdido eternamente. Pero llegan por lo que ella les dice. ¿Se da cuenta, hermanos, cuán importante es que nosotros como creyentes guardemos nuestro testimonio? ¿Se da cuenta cuán importante es que nosotros como creyentes podamos testificar a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? Porque es probable que muchas personas de las que nosotros apenas comenzamos a conocer, no nos conocieron antes. No nos conocieron. Ellos no saben si éramos carteristas, si éramos asaltantes, si éramos ratas, si éramos borrachos. No, ellos no saben nada. Pero cuando uno comienza a testificarles de lo que Cristo hizo en la vida, dice, ¿a dónde está ese Cristo que te cambió a ti? El problema es cuando es lo contrario. Y las personas en nosotros no ven nada. No ven ningún cambio. Y por eso las personas después se extrañan. Dice, creyente fulano, creyente fulana. Yo ni sabía que era creyente, dicen. Pero ¿por qué será que no saben? ¿Por qué cree usted que no lo han notado? Por el testimonio. Ella tenía algo que decir. Me ha dicho todo cuanto he hecho, le dice.
Ahora, debido al impacto que Cristo había causado en ellos, lo que hacen ellos, fíjense, hermano, es que lo invitan a que se quede con ellos. Después que el Señor les predica y le conocen a Él personalmente, en el versículo 40 dice: así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos, dice. Mire, amados hermanos, todo aquel que conoce a Cristo Jesús, Jesucristo llega a quedarse con él. Toda aquella persona que conoce a Cristo Jesús. Por eso es que el Señor dice que aquel que le abra la puerta, dice el Señor, Él entrará a él, cenará con él, dice, y él conmigo, dice el Señor. Pero qué paradoja, miren, hermanos, que mientras en las ciudades y aldeas judías a Jesús lo rechazaban, los samaritanos lo reciben. Sí, porque en la Biblia nosotros encontramos, hermanos, aún su mismo pueblo, Nazaret. Dice la Biblia que cuando Jesús llega a ese lugar no hizo muchos milagros, dice la Biblia, y se escandalizó Jesús al ver que no creían en él. Eso es lo más lamentable, cuando muchas veces nosotros los creyentes mismos no creemos en Cristo. No creemos que Él es capaz de hacer milagros. No creemos muchas veces que Él es capaz de hacer prodigios y maravillas. Y muchas veces son los incrédulos los que creen en Cristo. Los paganos, como en este caso, los judíos tenían por paganos a los samaritanos, y ellos lo que hacen es que lo reciben. Y hasta le insisten y le decían: maestro, quédate con nosotros. ¿Y sabe qué sucedió? Que se quedó con ellos. Ahí dice la segunda parte del versículo 40. Y dice que insistieron en que se quedara con ellos. Y Jesús, dice, permaneció 2 días, dice. 2 días. Qué maravilloso y qué privilegio más grande han de haber sentido los samaritanos, que después de que habían sido despreciados por sus medios hermanos los judíos, ahora un judío de pura sangre, el león de la tribu de Judá nada más, estuvo con ellos 2 días ahí. Y no era simplemente un simple judío, no, se quedó con ellos 2 días, nada más ni nada menos que el Rey de los reyes y Señor de señores, amados hermanos. Gloria al Señor. Y sabe que toda aquella persona que tiene un encuentro personal con Jesucristo, que oye a Jesucristo, porque el Señor Jesucristo sigue hablando todavía. Él sigue hablando, Él sigue impartiendo su palabra. Y cuando una persona escucha el mensaje de salvación, escucha la palabra del Señor y le dice: maestro, quédate por favor conmigo, ven a morar a mi corazón. Sabe que el Señor no se queda ni por 2 días, ni por 2 meses, ni por 2 años, sino que Él dice en su palabra: yo estaré contigo, dice, todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya. Pero aquí viene el punto: ¿cuál fue la clave para que los samaritanos gozaran de ese privilegio? ¿O cuál fue la clave para que Jesús se quedara con ellos? ¿Cuál fue la clave? ¿Aló? Que le dijeron que se quedara con ellos. Eso es lo que dice ahí. Le insistieron. Al igual que aquellos peregrinos que iban camino a Emaús, que también el Evangelio de Lucas los muestra, hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Jesús se quedó con ellos? Dice que Él iba como que iba más lejos. Hizo como que iba más lejos. Pero llegaron a Emaús, y uno de ellos, dice la Biblia, se llamaba Cleofas. El otro no se sabe cómo se llamaba. Pero resulta que cuando vieron y dijeron ellos, los había acompañado durante casi todo el camino. Y llegan a Emaús y le dijeron: bueno, señor caminante, ni nos ha dicho, ni nos hemos presentado, le dijeron. Pero usted, señor peregrino, aquí es el pueblo donde nosotros venimos, y usted va a seguir su camino. Sí, yo sigo mi camino. Y le dijeron: ¿por qué no se queda con nosotros? Le dijeron. Y dice la Biblia que le rogaron también igual. Le rogaron que se quedara con ellos, dice. Y dice la Biblia que se quedó con ellos. Y mire, si no le ruegan que se queda con ellos, ellos no se hubieran dado cuenta que Él ya había resucitado, porque nada más ni nada menos ese caminante era Jesucristo ya resucitado. Y ellos se dieron cuenta. Y resulta que cuando estaban comiendo a la mesa, porque lo convidaron a que se quedara a comer con ellos, que era una costumbre judía,
a los amigos, invitarlos a comer. Y mientras estaban partiendo el pan, le dicen: ¿por qué no ora usted por la comida? Y cuando ora ese caminante desconocido para ellos, quien era huésped ahí de ellos, y parte el pan, dijeron ellos: si es el mismo que partió el pan la última cena, el mismo que había tomado la copa con ellos y les había dicho: esta es la copa de mi pacto, de sangre en mi pacto, este es el pan que representa mi cuerpo, dijeron ellos. Y se les abrieron los ojos, dice la Biblia, y desapareció de ellos, pero se dieron cuenta que él había resucitado. Mire qué privilegio más grande, amados hermanos, tienen aquellos que invitan a Jesús a venir a morar a su corazón. Aleluya, gloria al Señor. Por eso, mi amigo, mi amiga que estás aquí, si tú todavía no has invitado a Cristo a morar a tu vida, te estás perdiendo una gran cosa. Pero los samaritanos no fueron lentos, sino que le dijeron: quédese con nosotros, le decían. Y probablemente los discípulos del Señor, quienes eran unos xenofóbicos, hermanos, no racistas, quizás decían: ojalá que el maestro no se vaya a quedar aquí. Y quizás Pedro, quien era uno, hermano, de los más, pero más racistas, hermanos, ojalá que no se vaya a quedar aquí, ojalá que no se vaya a quedar el maestro. Y viene el maestro y les dice: sí, me voy a quedar con ustedes, les dijo. Ay, dijo Pedro, quizás se va a quedar aquí si estos son unos paganos. Si es que Jesucristo vino a buscar a los paganos, si es que Él vino a buscar y a salvar, amados hermanos, a los pecadores. Y entonces se quedó 2 días con ellos, dice. ¿Cuánto les habrá enseñado el maestro esos 2 días, hermano? Qué cosas más maravillosas. Por eso el mismo Juan dice que si hubiera escrito en todo, no cupiera, dice, en todos los libros del mundo, si se hubiera escrito todo lo que Él hizo. ¿Qué habrá hecho Jesús en Samaria esos 2 días? Se quedó 2 días con ellos. Pero repito este detalle: cuán importante es invitar a Jesús a que viva. Por eso insisto en los amigos que están aquí, las amigas que no son cristianos todavía. ¿Cuánto tiempo vas a pasar ignorando la visitación del Señor? ¿Cuánto tiempo faltará para que le digas al Señor: Señor, ¿y por qué no te quedas conmigo? Y que ya no sea el Señor el que te esté rogando, porque aquí vemos de que no fue el Señor el que les dijo: me pueden dar posada 2 días nomás. ¿Por qué no me dan lugar donde quedarme aquí 2 días? No, fue al revés. Y como debe ser, porque no es Dios el que debe estar rogando al ser humano, hermanos, y que el ser humano esté ahí y dice: no quiero, y hasta que le ronque la gana decirle: Señor, está bueno. No, es el ser humano el que debe pedirle al Señor e implorarle e insistirle que venga a morar a su vida. Los samaritanos lo hicieron, y por eso dice la Biblia que se quedó con ellos, dice. ¿Con cuántos se ha quedado el Señor aquí? ¿Con cuántos vive el Señor Jesucristo? Amados hermanos, Él vive en nuestro corazón. Todo aquel que le ha recibido vive en su corazón. Así es. Y es que lo que vemos aquí, hermanos, es que los que llegan a Cristo Jesús, los que vienen a Cristo Jesús por el testimonio de alguien, como en este caso los samaritanos, por esa mujer, vemos aquí un detalle. Y es que llega un momento en que esas personas ya no viven de las experiencias ajenas. Al principio, cuando uno habla de Cristo con alguien, les dice: fíjate que Cristo hizo esto en mí. Si una persona, por ejemplo, estaba enfermo y le dice: yo estaba enfermo, yo la muerte me esperaba, pero vino Cristo y me encontró el Señor, me salvó, pero también me sanó. Entonces las personas ahí en ese momento están solamente esperando lo que le están compartiendo, están viviendo de un testimonio ajeno. Pero llega un momento cuando esas personas vienen a Cristo Jesús, ya no están esperando de vivir de testimonio de otros, sino que ya comienzan a tener sus propias experiencias con el Señor. Y eso es lo que pasó con los samaritanos, hermanos. Y es que estos samaritanos, llegó un momento cuando se dieron cuenta que, más bien, tuvieron una relación ya directa con Jesucristo. Porque ese es el objetivo. El Señor lo que quiere es tratar directamente con cada persona. El trato con el Señor es individual y directo, no a través de intermediarios. No. Es directamente a través de Cristo.
Y es que aquí podemos ver nosotros que los samaritanos, dicen en el versículo 41, y muchos, dice, más llegaron a creer por lo que él mismo decía, dice. ¿Qué podemos ver ahí? Ya no por lo que la mujer decía, como ellos le dicen más adelante. O sea, muchos más, que lo más probable fue que esos muchos más creyeron en esos 2 días que el Señor Jesucristo estuvo ahí. Entonces, muchos más llegaron a creer en él. ¿Pero por qué llegaron a creer en él? ¿Por lo que la mujer había dicho? No, dice ahí que llegaron a creer en él por lo que él mismo decía. O sea, ya no estaban oyendo a través de la mujer, sino que lo estaban oyendo personalmente a él. Esa es la relación que entabla Cristo con aquella persona que le invita a venir a su corazón. Así es. ¿Sabe, hermanos, que en la Biblia nosotros encontramos el caso de Natanael? Eso está ahí en Juan capítulo 1. Resulta que este Natanael era un hombre esperanzado, podemos así decirle. Eran de esos tantos hombres esperanzados que estaban esperando que el Mesías viniera a Israel. Pero dice la Biblia que en una ocasión Felipe se encuentra con el Señor Jesús, y Andrés también, quienes habían sido discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando vieron a Jesús, Juan les dice: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vienen y lo dejan a él y se van detrás de Jesús. Pero resulta que cuando Felipe se encuentra con Jesucristo, él inmediatamente se acordó de su amigo, de Natanael. Y dijo él: ahora conozco, ya recuerdo que Natanael también es uno de estos hombres que están esperando que el Mesías regrese. Yo le voy a ir a decir que ya vino. Y dice la Biblia que sale Felipe y se encuentra con Natanael y le dice: mira, Natanael, le dice, fíjate, aquel de quien habló Moisés y los profetas, el Mesías de Israel, ya vino, le dice, y es de Nazaret. Y dice la Biblia que Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque al igual que muchas veces, aún en nuestros países, se cree que algunos lugares son mejores que otros, ¿verdad? Y resulta que hay personas que dicen: de tal lugar puede salir algo bueno. No, hombre, si ahí solo gente mala vive. Algo así quiso decir Natanael. Pero viene Felipe e insiste, le dice: ven, le dice, ven, vamos a ver para que te desengañen, vamos, vení. Y va a Natanael y dice: va, está bien, voy contigo. Y cuando Natanael se iba presentando, iba acercándose a Jesús, dice la Biblia que Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, dijo Jesús. Y dice Natanael: ¿y de dónde me conoces?, le dijo. Desde que estabas debajo de la higuera, cuando Felipe estaba hablando contigo, te vi, le dijo el Señor. ¿Qué más pruebas quería Natanael que ese era el Mesías? Y le dice: tú eres el Mesías, le dice. Y le dice el Señor: solo porque te dije eso, le dice, ¿crees que yo soy el Mesías? Vas a ver cosas mejores, le dijo el Señor. Vas a ver a los ángeles descendiendo del cielo sobre el Hijo del Hombre, les dijo. Y dice la Biblia que desde ese momento, dice, Natanael se convirtió en un discípulo de Cristo. Pero ¿cómo comenzó todo? Por medio del testimonio de Felipe. Felipe le dijo: ven, desengáñate por ti mismo. Vamos a ver, te vas a dar cuenta que él es el Mesías. Y así un poco rogadito fue Natanael para darse cuenta. Yo no sé cuántos de los que están aquí vinieron rogaditos hoy, de los invitados. Y dijeron: voy a ir, pues, que dice este que quiere que le vaya a hacer compañía. Voy a ir, pues, dicen que allí en la iglesia se canta bonito. Dicen que en esa iglesia la música es alegre. Dicen que en esa iglesia hay palabra de Dios. Voy a ir, pues. Y vino. Y quizás ya se dio cuenta que es cierto. Ojalá que se haya dado cuenta que el Señor está en medio de nosotros. Porque el Señor está aquí. Y lo que Él quiere es morar en tu corazón. Así sucedió con los samaritanos, hermanos. Y por eso en el versículo 42 le dicen: ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le dicen a la mujer. Así le decían a la mujer. Ahora, le dice, aquí hay detalles que es importante tenerlos en cuenta. Ahora lo hemos oído nosotros mismos, le dice, y sabemos
que verdaderamente este es el Salvador del mundo, le dice. Mire qué raro, hermanos, que mejor los judíos no tenían claro esto y ellos sí. Los paganos para los judíos tenían bien claro estas verdades. ¿Qué es lo que ellos estaban diciendo aquí? En primer lugar, es que aquí encontramos dos aspectos. Y es que el que oye directamente, no por lo que le están diciendo. Porque hay personas que dicen, ¿vas a ir al servicio? Sí. Ah, pues ahí me dices de qué predicaron. Le dice. ¿Por qué no viene? Ahí me traes la cita bíblica anotada en un cuaderno, en un papelito. Dicen, ahí me dices de qué predicó el hermano. Mira, el que oye directamente, personalmente la voz de Dios, es una persona que también tiene una relación directa con Dios sin intermediarios. Por eso siéntase dichoso si usted está aquí, porque probablemente la persona que le lleve el recado de qué predicó le dice, ¿y de qué predicaron? Uy, ya se me fue. Te dije que me trajeras la cita bíblica aunque sea. No, pero es que en ese momento me fui para afuera y no me acuerdo. En primer lugar. En segundo lugar, el que oye directamente la voz de Dios llega a saber directamente y verdaderamente que Cristo salva. Sí. Solo así se dieron cuenta ellos, porque miren lo que dice ahí el versículo 42. Y le dicen, ya no creemos solamente por lo que tú dijiste, le dicen. Porque probablemente esa mujer, hermanos, a ver de qué manera se esforzó ella para que le creyeran. Porque una mujer de esa calaña, hermanos, ¿quién le iba a creer? Ya tenía su testimonio ella bien gastado. Y quizás cuando vengan, un hombre me ha dicho todo lo que he hecho. A ver qué pegardillas has hecho. Le hubieran podido decir eso. Pero de qué manera se esforzó esta mujer para que le creyeran y al menos para que fueran al pozo los hombres y que fueran a oír directamente a Jesús. A saber, hermanos. Pero cuando ellos llegaron y cuando ellos, después que terminó el culto y Jesús terminó de predicar ahí a la orilla del pozo y terminó el servicio, y cuando Jesús dijo y el pueblo del Señor dice amén, amén, y dijeron a platicar entre ellos, le dijeron, mira mujer, le dijeron, ahora no creemos solamente por lo que tú nos dijiste. Si yo ni creía casi, decía quizás alguno. Si yo vine porque veía que venían todos para acá, pero yo ni venir quería, yo pensé que esta mujer nos estaba tomando el pelo. Pero le dijeron, ahora no solamente creemos por lo que tú nos dijiste. No, le dijeron ellos, ahora hemos oído nosotros mismos, le dice. ¿Se da cuenta cuán importante es tener una relación directa y personal con el Hijo de Dios? No viva usted de comentarios, no viva usted de lo que le digan, no viva usted así, tomando las cosas de segunda mano que probablemente hasta se las van a decir mal. Mejor vaya directamente con el Hijo de Dios. Es mejor tener una relación personal con Él. Y además le dijeron ellos, y sabemos, o sea, tenían ya una conciencia. Una conciencia. Esto es importante, hermano, porque hay personas que no están seguras de lo que creen. Y cuando uno les pregunta, pero mire, usted sabe esto y esto. Bueno, dicen, yo pienso, dicen que así es, dicen, no tienen seguridad. Y le dice, ¿usted ya es cristiano? ¿Usted ya es cristiana? ¿Ya le confesó sus pecados a Cristo? Sí, alguien oró por mí. No, sí, pero usted le confesó sus pecados al Señor. Le dijo, Señor, reconozco que soy pecador, soy pecadora, pero vengo delante de ti pidiéndoteme perdón. ¿Ya lo hiciste? Bueno, no, dicen, así, no, exactamente. Sí, usted no es nada, hombre. Usted no es nada. Ellos no se conformaron simplemente con oír de oídas. No, le dicen, y nosotros sabemos, esa palabra saber significa tener conciencia plena. Sabemos. Es como que yo le enseñe un billete de $1. No ando ni uno ahorita. Pero yo se los pongo y le digo, hermano, ¿usted sabe qué es esto? Dice, no, hermano, este es de a 100. No, yo sé que ese es de a $1, dice usted. Tiene conciencia. ¿Ah? Pues hasta los niños saben conocer ya hasta los de a 100, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué ellos decían sabemos? Porque tenían conciencia. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. El evangelio no es cazabobos, como muchas personas piensan, que el evangelio es para cazar bobos e ignorantes. No, es todo lo contrario.
es para sacar de la bobera y de la tontera a las personas que están sumergidas en el error. Porque eso es lo que hace el Evangelio de Cristo. Es luz a los que andan en tinieblas y en oscuridad. Bendito sea el Señor por su santo Evangelio. Y por eso dicen ellos, le dijeron ellos, y sabemos que verdaderamente, le dijeron ellos, este es el Salvador del mundo. Hermanos, esas personas tuvieron un privilegio tan enorme que aún los judíos seguían rechazando a Jesús, diciendo: este no es el Mesías, fuera con este, decían. Este es un impostor, por el espíritu, por el Belcebú echa fuera demonios, decían ellos, los judíos. Y los samaritanos lo estaban recibiendo, declarando que Él era el Salvador. Y Él es el Salvador, hermanos. Él ha salvado nuestra vida y puede salvarte a ti y a ti y a ti también, que todavía vagas perdido en tus pecados. Por eso vale la pena el poder, en primer lugar, estar conscientes de que realmente Cristo mora en nuestro corazón. Sí. Aquí, hermanos, no hay otro punto, porque hay personas que, como le he dicho, no están conscientes ni de qué son. No saben si son chicha o limonada. Sí, ahí hay muchas personas. No saben qué son. Son creyentes, son cristianos, sí, porque creen en Cristo, pero creer de una manera como el mundo cree. Pero no es así. No. Es tener un encuentro personal con Él. Es tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y cuando esa persona tiene un encuentro personal con el Hijo de Dios, con Jesucristo, esa persona ya no cavila en confesar que es cristiano, Y si es cristiano usted, y se quedan ahí entre sí, no dicen ni sí ni no. ¿Por qué? Porque no son nada. Pero el que es cristiano, el que ha conocido a Cristo, esa persona, usted es cristiano por la gracia de Dios, dice. Sí, soy cristiano, soy hijo de Dios. Así de sencillo. Si no tienes seguridad de quién eres, entonces hoy puedes desengañarte de una vez y definirte de una vez y decirle a Cristo: quédate conmigo, quédate en mi corazón. Y cuando Él se quede contigo, vas a ver cosas maravillosas, porque todo aquel con quien Cristo se viene a vivir, su vida es distinta. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor. Gloria a tu nombre, Señor.